veces algo reversible, sobre todo en las fases iniciales, pero que luego ya se hace irreversible, y que existe básicamente dos contextos clínicos, que es engloba lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sabes? Otra definición un poco más nueva es que hay una limitación al flujo aéreo que suele ser progresiva y que puede acompañarse de hiperreactividad bronquial no totalmente reversible. Esa es la diferencia con el asma. El asma tiene una hiperreactividad bronquial que es reversible, o sea que puede revertirse con medicación. Acá hay una parte de la hiperreactividad que generalmente no es reversible, y eso es lo que hace diferencia, sobre todo en los pacientes evolutivos. Y está digamos, esto es asociado a una respuesta inflamatoria normal frente a diferentes NOX, o sea que van a ser las causas que se asocian, digamos, con el tema del con el tema de con el tema de la época. Bueno, entonces hay dos entidades que hay que diferenciarlas. Una es la bronquitis crónica, que es un cuadro clínico principalmente, que se define como la presencia de tos productiva al menos 3 meses en el año y que sea de durante 2 o más años consecutivos. O sea que es un cuadro que clínicamente al menos necesitamos 2 años para que el paciente lo presente para decir que tiene una bronquitis crónica. O sea que es un cuarto del año que tiene tos y que al menos se repite cada 2 años. El enfisema pulmonar, que es un hallazgo más morfológico, es que hay una alteración, digamos, de la arquitectura. O sea, hay un aumento de los espacios aéreos distales al bronquio terminal y una redistribución de las paredes alveolares sin fibrosis subyacente. Entonces, vamos a tener que el enfisema puede ser de dos tipos. O sea, hay pérdida de la arquitectura, digamos, de los alveolos. Y esto puede ser centrolobulillar, o sea que afecta principalmente a los lóbulos superiores y de ahí generalmente a los lóbulos inferiores, y el enfisema panlobulillar, que afecta sobre todo a los lóbulos inferiores, pero también en cualquier región. Esto más o menos tiene alguna utilidad, pero básicamente cuando uno tiene enfisema, cuando hay el diagnóstico de enfisema, tenemos un poco cualquiera de las manifestaciones van a ser similares. Avanzamos un poquito y, disculpen, estamos acá. Bien, entonces, la epidemiología. Este es el problema que tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, digamos, que está infravalorada, está infradiagnosticada, porque si ustedes veían, uno de los diagnósticos es un diagnóstico que requiere un buen tiempo a veces para presentarlo y por lo cual a veces es infravalorado, y el otro diagnóstico básicamente es funcional, o sea, requiere al menos hacer pruebas, métodos complementarios para el diagnóstico, por lo cual están infravalorados. Pero es un problema grave de salud, porque es una enfermedad que cuando está desarrollada y tiene una severidad, digamos, de moderada a severa, los pacientes requieren mucha consulta médica, mucha medicación y a veces mucha internación. Sumado a todo que pueden tener neumonía, complicaciones de internación, etcétera, que hacen que el impacto en el sistema de salud pueda llegar a ser importante. El 9% de los adultos solamente de más de 40 años pueden tener EPOC, pero cuando esto aumenta la edad, van a ver que en los mayores de 65 años, sobre todo estas son series anglosajonas, pueden tener EPOC. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque se vincula principalmente al consumo del cigarrillo y al consumo del cigarrillo crónico. Entonces, mientras más tiempo llevamos fumando, más chance vamos a tener de tener EPOC. Por eso en la gente que tiene 40 años es poco porque llevan poco tiempo fumando, pero en el que ya ha fumado mucho tiempo, por ejemplo los adultos mayores de 65 años, esto es mucho mayor. Y acá están los números así groseros que no son actualizados, pero en Estados Unidos, para una población que tiene 300 millones de habitantes, aproximadamente hay 14 millones de pacientes con EPOC. O sea, para que vean el impacto que tiene la enfermedad, y esto está infravalorado, ¿no? Lo mismo seguramente acontece en nuestro medio, y lo cual la mayoría son bronquíticos crónicos y un 10% tienen enfisema, que es el hallazgo, digamos, en la radiografía, ¿no? Como les decía, hay una gran repercusión económica por el costo del manejo, del diagnóstico y terapéutico de la enfermedad, y aparte dan muerte, ¿no? O sea, es la cuarta causa de muerte en el mundo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo cual revela un poco la importancia o
el peso que tienen lo que es la causa a nivel de mortalidad. Y se estima que la prevalencia y la mortalidad, como el tabaquismo va a aumentar o aumentar en los últimos años, para este año sería la tercera causa de muerte en el mundo. O sea, para que vean el impacto que hay después de lo que son las infecciones, enfermedades cardiovasculares, probablemente está vinculada a ella como las causas de muerte más importantes a nivel mundial. Y acá viene un poco la etiología. Por suerte la etiología, digamos, conocemos cosas que sí la favorecen, y como toda enfermedad, casi siempre son multifactoriales, o sea, no se pueden explicar por una alteración. Y hay algunos factores que pueden ser propios del huésped, o sea, de la persona, como son alteraciones genéticas, pero estas reflejan o son poco frecuentes, digamos, en el impacto. Pero ¿cuáles son? Por ejemplo, el déficit hereditario de la alfa-1 antitrypsina, que esto se asocia a enfermedad hepática y a enfermedad pulmonar. Después hay otras enzimas que también inhiben o participan en lo que es la remodelación del alveolo, que cuando están alteradas, digamos, causan su déficit y pueden producir, digamos, digamos, hay una mayor remoción del alveolo que la construcción del mismo, se lesiona más el alveolo. Y después propio, digamos, del huésped también puede haber la hiperreactividad bronquial. Esto no está bien claro, pero bueno, los pacientes que tienen hiperreactividad bronquial sin ser asma, y que habitualmente se asocia a la atopia, pueden favorecer la operación de la EPOC, pero digamos el papel exacto es bastante controvertido. O sea, de los factores genéticos prácticamente son los pacientes que tienen déficit de la alfa-1 antitrypsina, y básicamente no hay mucho más en nuestro medio que podamos estudiar, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene enfermedad pulmonar y tiene alteración de las enzimas hepáticas o hepatopatía, tenemos que pensar en la alfa-1 antitrypsina. Pero lo más importante son los factores de riesgo extrínsecos, o sea, los que yo decido incorporar. Y básicamente esto tiene que ver dos cosas. Por un lado, el tabaquismo, que es el consumo de tabaco que, digamos, es progresivo, ha aumentado en el último siglo, ¿no? Y lo que ha pasado es que antes no fumaban las mujeres, y a partir de los años 70 la mujer fuma, y entonces tenemos prácticamente en paralelo lo que es la incidencia del EPOC a partir de los años posteriores al inicio del hábito en las mujeres, ¿no? Está claro que es el factor de riesgo más importante del EPOC, y tiene que ver, hay una relación probada, digamos, los pacientes fumadores son más susceptibles a tener una alteración obstructiva en el tiempo, y los no fumadores son menos susceptibles, eso es claro, digamos. O sea, no todos los fumadores van a tener EPOC o pueden desarrollarla, pero de los que tienen EPOC, la mayoría son fumadores. Y entonces, de los pacientes que tienen EPOC, digamos, y continúan fumando, estos pacientes tienen mayor mortalidad, y es 5 veces superior a veces en los fumadores, 14 veces superior en los fumadores de cigarrillo, y es menor en los pacientes que fuman pipa o fuman puros, que es otro tipo, digamos, de fumar, pero de tabaquismo, pero que igualmente acontece o aporta un riesgo, ¿no? Como les decía, solo el 15% de los fumadores crónicos desarrollan EPOC, pero la mayoría de los pacientes de EPOC son fumadores. Y tengan en cuenta este dato que no lo vemos muchos, y es el tabaquismo pasivo. O sea que el tabaquismo pasivo, cuando es frecuente, sobre todo cuando es laboral, ahora bueno, se prohibió hace unos años el fumar, pero ustedes tengan en cuenta que hace 5 o 7 años se podía fumar en los restaurantes, en los bares, incluso hace 20 años se podía fumar en los hospitales, o 30 años, por lo cual el tabaquismo pasivo era algo muy importante, sobre todo en algunos centros, ¿no? Y eso comporta casi como fumar 10 cigarrillos por día. O sea, si uno vive con una persona que fuma de forma activa y fuma dentro de la vivienda, la persona que vive con un lado probablemente tenga un tabaquismo pasivo que no sea de nada despreciable. La otra cosa es la exposición laboral. Estos son grupos más distinguidos, ¿no? No es cualquiera, sino son los pacientes que tienen algún tipo de exposición laboral, por ejemplo, no solo dan EPOC, sino que dan otras enfermedades pulmonares, pero pueden ser como sustancias minerales, como los pacientes que trabajan o las personas que trabajan en minas de carbón, algunos polvos orgánicos, y algunos irritantes pueden aumentar la hiperreactividad bronquial, que puede ser un factor que colabora. Pero sobre todo los mineros pueden tener EPOC, pero también pueden tener otras enfermedades más, como es la silicosis o la fibrosis pulmonar, que se asocia a la gente que trabaja en minas. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Se escucha bien? ¿Están dormidos o no? ¿Están atentos o no? Sí, profe.
Bueno. Entonces, la contaminación atmosférica es otra cosa que puede influir, no está muy claro, es muy difícil de evaluarlo, pero sí sabemos que en las ciudades que tienen más industrialización, la enfermedad pulmonar obstructiva es mayor, ¿no? Las infecciones en la infancia pueden ser más frecuentes en los pacientes que a futuro van a ser EPOC, pero no está claro en el papel, digamos, determinante de como patogenia. Sí, lo que sabemos que una vez que un paciente tiene diagnóstico, tiene mayor chance de tener las infecciones respiratorias, y habitualmente son más graves, ¿no? Y bueno, acá hay una relación, digamos que hay EPOC se relaciona a la inversa con el nivel socioeconómico, y eso probablemente es multifactorial, porque la gente de menores recursos probablemente vive en ambientes más contaminados, está malnutrida, hay más incidencia de alcohol y tal vez de infecciones respiratorias y tal vez de tabaquismo. Entonces, no sé si es el nivel socioeconómico, sino son los otros factores que se relacionan con el nivel socioeconómico los que influyen más en el EPOC. Entonces, como les decía, la patogenia, o sea, una vez que tenemos el cigarrillo, este tiene una distribución en forma de pequeñas partículas que entran en lo que es fase gaseosa, y eso es lo que llega a los bronquiolos, ¿no? En los bronquiolos producen lo que se llama una bronquiolitis o una bronquitis crónica, que es por una respuesta excesiva, digamos, al humo de tabaco, o sea, se desencadena un aumento de inflamación crónica que generalmente está mediada por linfocitos TSD8 y neutrófilos, o sea, que hace que se inflama dentro del bronquiolo. Y aparte, eso en la que es la patogenia de la bronquitis. Y en el enfisema es diferente porque habitualmente, aparte del cigarrillo, digamos, hay un desequilibrio en las proteasas y antiproteasas que tienen que ver con el remodelamiento a nivel del alveolo, ¿no? Entonces, hay un aumento de las proteasas sobre las antiproteasas, y eso es lo que hace que se destruya la masa alveolar. Entonces, el problema es que en los fumadores se pierde ese equilibrio y hace que haya más daño que remodelación del alveolo. Entonces se va perdiendo, digamos, la arquitectura basal del alveolo, y eso es lo que, por así decirlo, pierde la esponja, la forma de esponja que tiene el alveolo, y los espacios alveolares se hacen más grandes, entonces son menos efectivos para lo que es la oxigenación, y aparte son más rígidos, por lo cual tienen menos excursión, digamos, en lo que es la respiración. Entonces, en lo que es fisiopatología, hay la característica, ¿se acuerdan que les decíamos que tiene una alteración del flujo respiratorio? O sea, que hay una obstrucción. Salvo las etapas iniciales, casi siempre la enfermedad tiene una obstrucción. Y esto puede ser por alteraciones anatómicas propias de los bronquiolos, que dan un aumento, si hay obstrucciones, que hay aumento de la resistencia al flujo alveolar y del parénquima. Y estas alteraciones a veces inicialmente van a alterar o producir intercambio gaseoso alterado, y a veces alteran la mecánica respiratoria, la hemodinamia, la respuesta al ejercicio. Los pacientes se cansan más, tienen taquipnea, y a veces pueden desarrollar, digamos, hipertensión pulmonar secundaria al EPOC. Entonces, varios fenómenos son, pero básicamente el flujo aéreo está disminuido en la luz bronquial por el engrosamiento de la pared, los bronquiolos están inflamados, están edematosos, entonces la luz libre del bronquiolo es más pequeña, hay una contracción de los músculos del bronquiolo que están, digamos, en estado más frecuente contraído comparado a los pacientes que no tienen EPOC. Y la otra es lo que decía antes, que se pierde el soporte elástico, o sea, la movilidad que tiene el parénquima pulmonar, y eso principalmente se da en lo que es el enfisema, y es, digamos, por así decir, lo que soporta la excursión del aire en lo que es la expiración. Es lo que hace como de resorte para que el aire se elimine y no quede en espacio muerto dentro del pulmón. Entonces eso se pierde en los pacientes, sobre todo que tienen enfisema. Como les decía, hay disminución de la elasticidad pulmonar por la alteración de la matriz proteica, y el tamaño de los alveolos se altera, se hace más grande, pero son menos efectivos. Y lo que pasa y lo que aumenta es, entonces, la distensibilidad está alterada, o sea, la compliance está aumentada, o sea, entra más aire al pulmón, pero puede salir menos aire en cada expiración. Y eso, sumado a que hay un cierre de, digamos, los bronquiolos, es lo que altera o lo que produce principalmente las alteraciones de flujo en estos pacientes. Por otro lado, hay alteraciones en el intercambio gaseoso, y esto es un poco también el resultado final. O sea, hay alteraciones de la vía aérea y del parénquima pulmonar, que lo que hacen es que hay un desequilibrio entre lo que es la ventilación y perfusión.
hay mucha ventilación, pero hay poca perfusión. ¿Por qué? Porque para ser perfundido tiene que tener los alvéolos completos o sanos. Si se han perdido alvéolos, son alvéolos que, si bien va a entrar el aire ahí, todos los que son los capilares alveolares se han perdido en esa zona, por lo cual esos no van a generar oxigenación. Entonces la relación ventilación-perfusión se está alterada y en estos pacientes se asocia a que hay hipoxemia, o sea, no entra el oxígeno, y hay hipercapnia, porque el aire le cuesta salir de los pulmones en la expiración, entonces le cuesta lavar el CO2, por eso hay hipercapnia en etapas generalmente más avanzadas. Y hay dos estrategias que uno o el organismo hace para aumentar, que es, por un lado, es aumentar lo que se llama la PIP intrínseca, o sea, esto se hace aumentando la frecuencia respiratoria y aumentar el flujo respiratorio, que hace respiraciones más cortas y expiraciones con mayor esfuerzo, ¿no? Y a mayor frecuencia respiratoria. Esas son estrategias que va a hacer, digamos, el paciente de forma progresiva para tratar de compensar esta ventilación-perfusión que es inadecuada y que finalmente va a dar hipoxemia, hipercapnia, y por eso toleran mal la actividad física o los esfuerzos de estos pacientes cuando la enfermedad progresa. ¿Alguna duda, chico, con esto? ¿Nada? No, profe. ¿No? Bueno, avanzamos, ¿no? Esto es importante conocer la fisiopatogenia, digamos, de estas enfermedades. Porque la clínica es más sencilla, digamos, la clínica es como muchas de las enfermedades respiratorias, o sea, pero la clínica que domina en el EPOC es la disnea, pero también la tos y la expectoración cuando es principalmente con componente bronquítico crónico, ¿no? Y estos pacientes pueden estar muy bien hasta que tienen agravamiento de sus síntomas o reagudizaciones, ¿no? Y esto acontece de forma más frecuente en el invierno y es lo que los inestabiliza y lleva a veces que los pacientes se internen. Es raro que tengan dolor y sibilantes, pero bueno, eso se puede dar sobre todo cuando hay un agravamiento importante. Y bueno, esto de la cefalea matutina es raro, pero se da en los pacientes que tienen una enfermedad muy, muy avanzada, que es la vasodilatación que produce la hipercapnia. A nivel del examen físico, la característica es que, sobre todo los pacientes enfisematosos, tienen este tórax en tonel. Entonces, el tórax en tonel es muy característico, que vemos un paciente como que tiene mucho volumen de aire en su tórax, además de una expiración prolongada. Eso lo que hace es mejorar un poco la PIP extrínseca. Si uno la oculta, tiene los ríos respiratorios que se ocultan muy poco, porque es como que está todo ocupado el pulmón, y los cardíacos también por aire, entonces va a sentir que los ruidos son apagados, los latidos cardíacos muy suaves, y si uno percute puede tener más timpanismo que un paciente convencional, pero bueno, eso a veces es difícil de ver. Lo que sí, los pacientes van a ver que tienen algunas posturas para aliviar la disnea. Acuérdense que va a tener un poco la mecánica como veíamos en el edema agudo del pulmón, o sea, los pacientes respiran mejor sentados, haciendo esfuerzo con las manos, y en unos pacientes que ya ha progresado la enfermedad, bueno, tienen cianosis, tienen acropaquia, o sea, van a ver los dedos en palillo de tambor que son característicos, y cuando progresa ya hay datos de insuficiencia cardíaca derecha, engurgitación yugular, hepatomegalia, edemas periféricos e hipertensión pulmonar también puede desarrollarse, sobre todo en los pacientes que tienen una enfermedad progresada. Esto es el Quijote, pero básicamente les traigo para que vean más o menos cuál sería la morfología de los dos pacientes, o sea, los fenotípicos clásicos. Por un lado tenemos el bronquítico crónico, que es el paciente que tose mucho, que ustedes lo van a ver que está cianótico, que es un paciente que habitualmente tiene sobrepeso, es obeso, digamos, porque se asocia a eso, pero sobre todo tiene tos y está cianótico, ¿no? Tos crónica, más de 3 meses al año por 2 años. Y el enfisematoso es un paciente que generalmente es longilíneo, con un tórax muy inflado, muy lleno de aire, y el paciente que tolera muy poco esfuerzo y que tiene poca excursión respiratoria cuando lo desarrolla. Esto un poco les quería traer para que vean un poco que el enfisematoso generalmente no está cianótico, y el bronquítico habitualmente tiene que tener una cianosis más representada en lo que es el examen físico. El diagnóstico, bueno, siempre hay que tener en cuenta de los pacientes, digamos, la anamnesis, ¿no? O sea, cuáles son los síntomas, como les decía, la bronquitis, la tos, la expectoración y disnea de esfuerzos leves moderados. Si el paciente consume tabaco, es algo que, si tiene esas dos cosas, digamos, hay pocas alternativas en que no tenga el diagnóstico. Y luego vienen los estudios respiratorios para ver un poco la mecánica ventilatoria para confirmar. Y sobre todo, ver si no hay un componente reversible que permita clasificarlos y evaluarlos según el tratamiento.
Entonces, muy importante la espirometría en estos pacientes para contabilizarlos principalmente. Entonces, lo primero que vemos es que hay una disminución del cociente del volumen BEF1 sobre la capacidad vital forzada, que esto es una de las cosas características de los pacientes. Cuando esto se altera, digamos, lo que da el diagnóstico. Y para saber cuál es la gravedad de los pacientes es el BEP1. O sea, el BEP1 es lo que nos va a decir, aparte que ya sabemos que con la capacidad, digamos, cuando esto está disminuido, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si un paciente tiene BEP1 muy bajito, es que la enfermedad es muy grave. Si lo tiene más o menos conservado, tenemos una enfermedad que tiene todavía un resto y el paciente tiene buena respuesta. Y es importante ver la prueba broncodilatadora porque a veces los pacientes pueden tener superpuesto algo de broncodilatación que puede responder al tratamiento, por ejemplo, similares al asma, ¿no? Pero si esta prueba broncodilatadora es muy positiva, o sea, si aumenta el BEP1 más del 30%, esto probablemente no es EPOC, sobre todo cuando son etapas iniciales y hay que pensar más en asma bronquial con un cuadro que no es la presentación típica, ¿no? Entonces, los pacientes con EPOC habitualmente la prueba broncodilatadora es muy escasa y generalmente es entre el 5 y el 10% lo que pueden mejorar posterior a los broncodilatadores que se dan en la prueba. Esta prueba se hace basal, se da el broncodilatador y después se mide la prueba una vez que ha recibido el broncodilatador. En los asmáticos obviamente esto cambia mucho más del 30%, pero en los pacientes que son EPOC y no son asmáticos, este cambio es poco significativo. Esta es la radiografía de tórax de un paciente con enfisema, para que ustedes vean que hay aplanamiento o tiende a aplanarse, digamos, lo que son el diafragma. Hay un silencio, digamos, más oscuro en la radiografía, pero ustedes ven acá, y a veces está más hiperventilada en lo que son los vértices. Y globalmente ven como que hay un creciente atrapiamiento aéreo en lo que es la radiografía. ¿Cómo los estadificamos? Bueno, los pacientes hay varias formas, pero probablemente esta sea la más sencilla de ver y decir, digamos, en varios estadios y también ver cuál es la gravedad del paciente, ¿no? Decimos los pacientes que están en riesgo, que son los pacientes que no tienen el diagnóstico, pero que tienen tos y expectoración. Generalmente estos pacientes son los pacientes fumadores, que tienen tos de expectoración que no cumple con los criterios de la bronquitis crónica y habitualmente si le hacemos una espirometría es normal. Esto hay un gran grupo de pacientes que consulta la primera vez y es donde probablemente podemos hacer mayor hincapié para que estos pacientes dejen de fumar y sigan haciéndose los controles para ver cuál es el daño acumulado. Un paciente que ha recibido o ha fumado 20 años de forma importante, más de 10 cigarrillos, digamos, la mayoría de los pacientes van a consultar por esto y algunos pueden tener la espirometría normal, la gran mayoría, pero hay un 15%, como les decíamos antes, que son pacientes que pueden tener alteración de la espirometría y que son los pacientes que tenemos que enfocarlos más. La etapa 1 o EPOC leve es cuando ya hay diagnóstico, o sea, cuando el BEP1 sobre la capacidad es menor del 70%, ese sería el diagnóstico para hablar de EPOC. Puede haber tos o no, pero el BEP1, que es el que nos dice de la predicción si está bien o no la enfermedad, es mayor al 80%. O sea, este paciente prácticamente no nota la enfermedad, no tiene clínica. En la etapa 2 o el moderado, siempre la relación es menor del 70%, con eso hacemos diagnóstico, pero el BEP1 acá ya ha bajado, o sea, es menor del 80%, que sería normal, pero es mayor del 50%, lo cual probablemente este paciente lo vaya a notar solo en actividades de alto esfuerzo. Después en la etapa 3 tenemos un paciente ya que es severo, el cociente siempre se presenta, pero el BEP1 ha caído mucho, o sea, es mayor del 30% y menor del 50%. Estos pacientes prácticamente no toleran actividad física porque tienen síntomas, ¿no? Y en la etapa 4, muy severa, es ya cuando el BEP1 es menor del 30%, muchos de estos pacientes tienen oxigenoterapia y tienen muy mala tolerancia a la actividad mínima, como el caminar, digamos, cortos paseos, y son los pacientes en los cuales hay mayor severidad, tienen más riesgo de complicaciones infecciosas, etcétera, y la mortalidad es más. Entonces, el pronóstico en esta enfermedad depende de muchas cosas, pero básicamente el que nos da mucha información es el BEP1 absoluto. Obviamente, si el paciente tiene mucha hipoxemia, esto hay que verlo porque seguramente se asocian las dos. Los pacientes mayores, más adultos, tienen pérdida de masa muscular, son pacientes que habitualmente han tenido más enfermedad a lo largo de los años, son los pacientes que se tienden a deteriorar.
los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, si es tan importante, digamos, ya nos hablan del mal pronóstico, y la presencia de hipercapnia, digamos, es un dato que se da en etapas avanzadas, pero cuando esto acontece es que es muy, muy complicada la situación, porque el CO2 se puede eliminar hasta con BEPS-1 muy bajitos, pero cuando esto ya se empieza a retener, es que la época es muy severa. Y hay un cálculo, digamos, del índice de BODE, que tiene que ver un poco en lo que es el BEPS-1, la distancia en caminatas y la disnea en escala MRS y el índice de masa corporal. Este cálculo de índice nos da la estratificación pronóstica de los pacientes. Básicamente, si el paciente puede caminar en un periodo que se toma en un tiempo exacto más metros, si no tiene si no tiene disnea de forma de reposo en ejercicio y el índice de masa corporal está conservado y el BEPS-1 es mayor del 80 o del 50%, este paciente tiene un cálculo o un pronóstico que es muy bueno. Eso empieza a alterar, se empiezan a alterar los otros pronósticos, los otros parámetros, y de eso depende un poco este índice de pronóstico. Para el tratamiento, ¿hay alguna duda, chicos, por aquí de lo que vimos antes? De lo que es gravedad, clasificación de la enfermedad. No, profe. ¿No? Bueno, el tratamiento, digamos, es más sencillo, bueno, no es sencillo, pero digamos más fácil para entenderlo para ustedes. Generalmente se hacen en estas guías, que son las guías GOAL, que son las guías que nos hablan de acá de The Global Initiative of Chronic Obstructive Lung Disease. Básicamente son las guías que han ido evolucionando y nos dan a veces, por ejemplo, el reporte 18, cuál es el tratamiento de lo que hay que hacer en estos pacientes, ¿no? Básicamente hay medidas generales y hay medidas farmacológicas, ¿no? En la fase estable, cuando el paciente, digamos, está en riesgo de la enfermedad o está con el diagnóstico pero que no tiene agravamiento, siempre las medidas son generales, como dejar de fumar y inmunizaciones, sobre todo vacuna antigripal y vacuna antineumococco de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Y cuando ya empieza a tener síntomas, generalmente es el EPOC leve, moderado o grave, los pacientes necesitan, digamos, tratamiento con broncodilatado, ¿no? En la leve habitualmente son los agonistas beta 2 inhalados de corta acción a demanda, tienen pocos síntomas estos pacientes, o anticolinérgicos y asociado a agonistas beta 2 inhalada de acción prolongada, y en algunos casos a veces se puede añadir teofilina, pero digamos que es poco utilizado habitualmente, ¿no? Estos pacientes habitualmente no necesitan más, pero en algunos pacientes requieren asociar un tratamiento y entonces asociamos un tratamiento antiinflamatorio inhalado, que estos son los corticoides inhalados, o sea, la combinación de un beta 2 anticolinérgico y un corticoide inhalado. En los pacientes ya con POC grave, habitualmente sí o sí hay que tener los corticoides inhalados porque hay que desinflamar claramente, y son pacientes que en algunos momentos requieren corticoides orales porque estos pacientes requieren, digamos, tienen un agravamiento muy rápido a veces y son los pacientes que se internan de mayor habitualmente, ¿no? En algunos pacientes se lo requiere, hay que hablar de oxigenoterapia domiciliaria, ejercicios para rehabilitación pulmonar y antiinflamatorios, digamos, del tipo, como les decía, inhalados, y en algunos casos, como los corticoides inhalados. Esto, digamos, es una etapa en la cual va progresando la enfermedad, pero en algunos momentos del paciente podemos hacer lo que se llama la ventilación mecánica no invasiva domiciliaria, sobre todo si son pacientes que retienen mucho CO2, y esto mejora mucho la calidad de vida del paciente, en el cual, digamos, nosotros lo hacemos respirar en el domicilio a veces entre 8 o 12 horas diarias con el CPAP, y esto lo que mejora claramente el intercambio del paciente y la respuesta que se tiene a veces es importante. Entonces es una medida que hay que hacerla, sobre todo en los EPOC graves. Profe, Y en el grupo leve o moderado, perdón, en el grave, ¿se siguen dando los broncodilatadores o ya no se dan porque no tienen? habitualmente se da todo, pero digamos, lo que no, o sea, a esto le asociaste anticolinérgico y agonistas que generalmente son de larga vida, pero hay que utilizar antiinflamatorios, hay que utilizar corticoides o inhalados o vía oral. Los otros también, pero hay que utilizar estos otros también, porque es como que en el otro vos... hay que
broncodilatar, pero aparte desinflamar con corticoides, tanto inhalados o vía oral. Hay que seguir. Y a veces eso no funciona y necesitamos oxigenoterapia domiciliaria y ventilación mecánica no invasiva. O sea, cuando llegamos a eso no es que suspendemos los tratamientos, hay que mantenerlos y le asociamos esto a una escala de gravedad en la cual vamos asociando de acuerdo a la respuesta del paciente. Bien, gracias. Bueno. Y estos serían digamos, los medicamentos, los grupos farmacológicos